Mi nombre es Diego Fernando Moreno, yo soy un médico egresado de la Universidad de Santiago de Cali, seccional Palmira. Actualmente me encuentro cursando la residencia de medicina interna en la ciudad de Guatemala bajo el nombre de la Universidad San Carlos y vamos a dar inicio a la conferencia. ¿Cuáles son los objetivos de la misma? Primero, definir conceptos básicos acerca de presión arterial. Segundo, poder definir bien el enfoque diagnóstico y por último el abordaje terapéutico que vamos a tener con este tipo de pacientes. ¿Qué tenemos nosotros que recordar con respecto a presión arterial? Cuando nosotros vamos a hablar de un tema como crisis hipertensiva, tenemos que volvernos prácticamente a la fisiología básica que ve uno en el pregrado para poder entender por qué es el mecanismo por el cual es tan complejo de manejar una crisis hipertensiva. Cuando nosotros hablamos de presión arterial, tenemos que recordar que la presión arterial se define como una fuerza ejercida por la sangre contra la unidad de superficie de la pared de un vaso. Antes de eso, nosotros tenemos que recordar que esa presión arterial está dependiente de dos factores o dos variables hemodinámicas importantes. Una que es el gasto cardíaco y segunda que es la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco también depende de dos variables, una que es la frecuencia cardíaca y el otro que es el volumen latido. Hablando de la resistencia vascular periférica, nosotros vamos a entender por la misma como la resistencia pues, que le genera el vaso sanguíneo al flujo del mismo, que es una vez selectado del ventrículo izquierdo del corazón. Antes de pasar a este tema, tenemos que tener presente cuáles son los principios básicos de una función circulatoria. Uno, que la velocidad del flujo sanguíneo en cada órgano siempre se va a controlar con mucha precisión. Esto es dependiendo de la necesidad o la demanda vascular que tenga el mismo órgano. Segundo, el gasto cardíaco. Este se va a controlar siempre por la suma de todos los flujos tisulares, o sea, la suma de toda la resistencia vascular periférica. En cierta parte me va a llegar a la precarga y me va a condicionar el gasto cardíaco. Por último, la regulación de la presión arterial. Hay que tener presente que este parámetro es completamente independiente del control del flujo sanguíneo local. ¿Eso qué quiere decir? Independientemente de si yo tengo un sufrimiento renal agudo por una estenosis, la regulación de la presión arterial en cierta parte inicial va a tener como cierto mecanismo compensatorio. Entonces, es importante tenerlo presente ahí para poder entender por qué hay un sufrimiento de un órgano blanco. Ya entrándonos un poquito más en el tema, con respecto al término de hipertensión arterial, lo vamos a definir como un síndrome de etiología múltiple caracterizada por la elevación persistente de cifras de presión arterial por encima de 140/90. ¿Qué es lo importante de esto? Que por encima de este valor ya es considerado un daño vascular sistémico. Coloqué resaltado el 140/90 porque ese valor es dependiendo pues, de las guías que uno tome, de acuerdo a la controversia pues, que se generó hace un par de años con respecto al estudio SPRINT, que es el que está manejando la American Heart Association, para poder definir la cifra de presión arterial por encima de 130/80, comparándose, por ejemplo, con las guías ESC, que es de la Sociedad Europea de Cardiología, donde ellos sí continúan manejando el 140/90. Esto es solamente por cuestión de términos y no nos vamos a poner a ahondar mucho en la definición de hipertensión arterial porque pues igual no es como el tema que nos compete en esta conferencia. ¿Por qué es importante nosotros aprender a identificar un paciente con hipertensión arterial? Uno, porque prácticamente se volvió una pandemia como una enfermedad crónica a nivel mundial. 1.13 billones de personas en todo el mundo están sufriendo de hipertensión arterial, eso es alrededor del 26% de la población mundial. Segundo punto importante, es el principal factor de riesgo cardiovascular para mortalidad y morbilidad cardiovascular. Entonces es un factor que realmente se puede llegar a modificar si se maneja de forma adecuada y podemos en cierta carga reducir la mortalidad cardiovascular disminuyendo pues los nuevos casos secundarios a la hipertensión. Y por último, que eso es como lo más importante para ustedes que están en formación de pregrado, cuando ustedes salgan a ejercer al mundo, se van a dar cuenta que la hipertensión arterial es un motivo de consulta muy frecuente, demasiado frecuente. Incluso si ustedes se ponen a hacer cuentas dentro de su familia,
en la mayoría hay unos 2 o 3 hipertensos con su círculo más cercano. Entonces, no vayan a sorprenderse cuando le llegue el familiar a preguntarle qué hacer con respecto al manejo de la hipertensión arterial. Eso solamente en el manejo de consulta externa. Igual en el servicio de emergencias también lo van a tener como antecedente y es muy importante pues conocer el manejo del mismo. Ya teniendo como ese pequeño bosquejo a nivel eh, mundial, por decirlo así, de hipertensión arterial, nos vamos a enfocar en crisis hipertensiva. Crisis hipertensiva, ¿cómo la vamos a definir? Lo vamos a definir como una presión arterial sistólica por encima de 180 y o una presión arterial diastólica por encima de 120. Vamos a tener 2 contextos. Uno que es el paciente que ingresa con urgencia hipertensiva y segundo que es el paciente que me va a ingresar en emergencia hipertensiva. ¿Cuál es la diferencia? Afectación o no de un órgano blanco. ¿Qué vamos a entender nosotros como órgano blanco u órgano diana? Es un órgano que se va a ver afectado por esa cifra elevada bruta de presión arterial. Entonces vamos a considerar cerebro, vista, grandes vasos, corazón, pulmón y riñones. Esos van a ser nuestros órganos blancos. Entonces, cuando estamos hablando de un paciente con urgencia hipertensiva, es un paciente que no va a tener sufrimiento en un órgano blanco, en comparación al paciente que sí va a tener sufrimiento, que es el que se conoce como emergencia hipertensiva. El porqué de la importancia de definir el órgano blanco ya lo vamos a definir más adelante. Con respecto a la epidemiología global de la crisis hipertensiva, en general, tanto urgencia como emergencia, vamos a tener que hay un fuerte arraigaje al género femenino en un 65% comparado con un 35% del género masculino. Factor de riesgo, por decirlo así, pacientes mayores de 60 años. ¿Esto a qué se debe? A que el paciente obviamente por el deterioro normal de su vasculatura, él va a tener una rigidez arterial que nos va a conducir pues a que el vaso no sea tan modificable de tono frente a un medicamento y por eso el paciente puede debutar con una crisis hipertensiva y son pacientes que son de manejo un poquito complejo. La diferencia entre urgencia y emergencia hipertensiva en cuanto a epidemiología es que aproximadamente el 76% de crisis hipertensivas son de tipo urgencia y un 24% apenas son de tipo emergencia. Otros datos ahí como de relevancia, lo que les explicaba al principio, es un motivo de consulta demasiado frecuente, aproximadamente el 3.1% de todas las admisiones a un servicio de emergencia son secundarias a una crisis hipertensiva. El segundo punto que voy a tocar es algo importante que sí necesito que les quede como mensaje para la casa. El 75% de la población que estamos nosotros recibiendo en contexto de una crisis hipertensiva es un paciente que ya tiene diagnóstico previo de hipertensión arterial. O sea, que es un paciente o que no es muy adherente al tratamiento o que el tratamiento que le estoy dando no está llegando a metas. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. El otro 25% se considera pacientes que pueden ser debutantes de forma de crisis hipertensiva en cuanto al diagnóstico de hipertensión arterial. Aproximadamente un 6.9% de mortalidad intrahospitalaria. Esto se asocia mucho a la emergencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva puede ser una mortalidad de 0.1, 0.2%, no es alta. Y como evento más frecuente de crisis hipertensiva encontramos el stroke o lo que se conoce como evento cerebrovascular tanto isquémico como hemorrágico. Entonces, nosotros ya conociendo un poquito como el contexto de la hipertensión arterial, vamos a definir un término que se conoce como hipertensión arterial severa no controlada. ¿Por qué es importante nosotros conocer esa definición, ese término? Porque esa condición de hipertensión severa no controlada es lo que fisiopatológicamente me va a conducir a una crisis hipertensiva. Entonces, nosotros vamos a tener como 3 mecanismos por los cuales una hipertensión severa me puede progresar a un daño de órgano blanco. En eso vamos a tener nosotros presentes, sobre todo el primer ítem a la derecha hacia abajo, que es la falla autorregulatoria. ¿Qué quiero decir con eso? La falla autorregulatoria, en cierta parte lo que quiere decir es que la resistencia vascular per se encuentra mediada tanto por el sistema autocrino como por el sistema paracrino. Entonces esto lo que me va a soportar es que me puede dar una respuesta vasoconstrictora endógena por medio de las catecolaminas o me puede dar una respuesta vasodilatadora endógena por medio del óxido nítrico. Cuando nosotros tenemos un contexto, una emergencia hipertensiva,
el aumento abrupto de esa tensión arterial lo que me va a conllevar es que va prácticamente a abrumar la autorregulación endotelial, que es lo que controla mi tono vascular. Entonces, eso, en cierta parte, como me va a afectar el tono, me va a llevar a estrés vascular, estrés del vaso, y por ende me va a conllevar un daño endotelial. ¿Esto qué va a pasar? Lo que va en la mitad. Me va a incrementar la resistencia vascular, o sea, el flujo sanguíneo se me va a hacer mucho más turbio para que pueda pasar por ese vaso que está un poquito más cerrado, y por ende, en cierta parte, por esa fuerza que tiene que hacer el ventrículo para poder eyectar la sangre hacia el torrente sanguíneo, va a favorecer la permeabilidad vascular. ¿Qué va a conllevar con esto? Que en cierta parte pues va a haber una fuga de plasma, va a activar una cascada plaquetaria, y esa cascada plaquetaria en cierta parte me va a condicionar formación de depósitos de fibrina, formación de cascada de coagulación, reclutamiento de mediadores inflamatorios, y eso a la final me va a conllevar a un daño microcirculatorio, que es el punto que está en la mitad abajo. En cierta parte de ese conjunto me puede predisponer a un desarrollo de un daño de órgano blanco. La parte que está hacia la izquierda, que es la natriuresis inducida por la presión, acordémonos que los péptidos natriuréticos se liberan a nivel cardíaco, a nivel auricular. Entonces, cuando el paciente tiene mucha presión arterial, el corazoncito está trabajando de más, eso me libera péptido natriurético, y eso en cierta parte es un mecanismo compensatorio, va a ser la activación del eje de renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, al nosotros tener activación de este eje, fisiológicamente me va a producir como respuesta inmediata vasoconstricción. Entonces, por ende, también me va a generar un incremento adicional de la resistencia vascular, aparte de la falla autorregulatoria que ya tenemos. Entonces, todo este conjunto de mecanismos, tanto inflamatorios como vasculares, va a terminar en un compromiso o un órgano blanco. Esa gráfica creo que algunos la recordamos cuando vemos la parte de presión de perfusión cerebral, en la parte de fisiología cerebral y fisiología vascular. Esa imagen está enfocada hacia el cerebro, pero yo necesito que ustedes se hagan como la analogía de que lo que está pasando en esta imagen es lo que puede pasar perfectamente en un riñón, puede pasar perfectamente en el corazón, puede pasar perfectamente en la microvasculatura de la retina. Nosotros aquí tenemos dos ejes, uno que es la presión arterial media, que es el eje de abajo, y el eje de la izquierda, que es el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, en la imagencita nosotros estamos viendo dos líneas, una linecita que es de color azul y otra línea que es de color rojo. Acá la estamos tomando. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene hipertensión crónica, esta línea de normotensión que vemos aquí se me va a desplazar hacia la derecha. ¿Esto qué me da a entender? Que normalmente cuando mi paciente está normotenso, o sea, está manejando una presión arterial media entre 50 y más o menos 150, esta curva de la hipertensión crónica me la va a desplazar hacia la derecha. Entonces estos cambios hacia la parte distal de la curva, que es lo que me va a definir cuando el paciente está muy hipertenso o cuando el paciente está completamente hipotenso, qué respuesta va a tener el organismo frente a esta misma condición. Entonces, en el paciente que estamos con hipertensión crónica, vamos a encontrar que al desplazarse la curva hacia la derecha, entonces cuando tengo una presión arterial media mucho más elevada, el paciente en cierta parte se empieza a acostumbrar. Por eso hay pacientes que le llegan a ustedes a la emergencia o les van a llegar pacientes con 220, 110 de presión arterial, el paciente completamente asintomático. Pero es un paciente que lleva 10, 15 años de ser hipertenso, ha manejado cifras tensionales elevadas por mucho tiempo, entonces el organismo ya trabaja como su línea compensatoria y él solito va desplazando esta línea hacia la derecha. ¿Qué pasa cuando ya se me rebosa la parte distal de la curva? O sea, cuando ya mi paciente me llega a una crisis hipertensiva. Entonces ahí me va a desencadenar el daño endotelial difuso que estábamos hablando previamente. Obviamente, como es a nivel cerebral, me va a dañar la retina y por ende me va a generar, por la cascada inflamatoria secundaria, edema cerebral. Caso contrario pasa cuando nosotros tenemos un paciente que está hipotenso, que está con la presión media baja, disminuida. Al contrario, no va a generar edema cerebral por la inflamación, sino que al tener, por decirlo así, vasculatura disminuida a nivel cerebral, entonces me va a generar una isquemia cerebral. Este punto es muy importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos condiciona, porque nosotros en las crisis hipertensivas tipo de emergencia
no manejamos de forma abrupta o no disminuimos de forma abrupta la presión arterial. ¿Por qué? Porque al nosotros disminuir la presión arterial que está en este rango y tirarla hasta acá, el riesgo de que mi paciente se me vaya para el otro lado y me haga un evento cerebrovascular isquémico por hipoxia o por que el vaso ya no le está perfundiendo bien, es muy alto. Entonces, por eso es importante tener presente las metas, tener presente la condición que me está llevando a mi paciente a una crisis hipertensiva para poder nosotros definir qué tratamientos que le vamos a dar. ¿Qué conocemos nosotros como causas y factores precipitantes? El primero que ya habíamos hablado es la hipertensión arterial esencial no controlada, el paciente pobremente adherente al tratamiento, el paciente que no se toma los medicamentos, que ya se volvió completamente resistente y ya tiene 3 medicamentos o más a dosis plenas, incluyendo diurético, y no le podemos controlar la presión arterial. Aparte de eso, hay otras causas que nosotros tenemos que estar pensando en este tipo de pacientes. Pacientes que tengan enfermedad renal crónica o pacientes que tengan hipertensión renovascular, como por ejemplo estenosis de las arterias renales, son causas o factores precipitantes que me pueden conllevar a una crisis hipertensiva. El consumo de drogas. Esto es muy importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque es algo del común. Antiinflamatorios no esteroideos frecuentemente nos pueden desencadenar una crisis hipertensiva. Anticonceptivos orales también. Drogas ilícitas tipo cocaína también les va a llegar al servicio de emergencia paciente intoxicado por cocaína con presiones arteriales completamente elevadas y ahí vamos a definir el manejo. En condiciones endocrinas vamos a tener principalmente pues, patologías que me afecten tanto como la corteza como la médula suprarrenal, en el contexto tal como por ejemplo el feocromocitoma, que es una afectación propiamente de la médula, que es prácticamente como un tumor productor de catecolaminas y por eso me va a inducir la presión arterial elevada. Síndrome de Cushing, que en cierta parte es secundario al uso de glucocorticoides. Y el hiperaldosteronismo primario, que ya son patologías pues, propiamente dependientes de la aldosterona, que recordemos pues, que también hace parte del eje renina-angiotensina sin aldosterona y por ende pues, me puede elevar la presión arterial. Agentes relacionados al embarazo, preeclampsia y eclampsia. ¿Listo? Solamente las 2 urgencias hipertensivas que vamos a tener presentes. El resto de trastornos hipertensivos del embarazo no entran en esta condición. Causas neurológicas, paciente con trauma craneoencefálico, paciente que tenga trauma rectomedular, son pacientes que frecuentemente les van a hacer de infunción autonómica y se me pueden volver hipertensos de un momento a otro. Al mismo contexto que un paciente con un evento cerebrovascular. Tengan presente paciente con apnea obstructiva del sueño. Son pacientes que cuando ustedes, por ejemplo, tienen un paciente con cierto grado de obesidad y le están haciendo estudios para hipertensión arterial y le mandan en este contexto, estudios como por ejemplo una polisomnografía o le mandan un monitoreo ambulatorio de presión arterial, dependiente del patrón de presión arterial que nosotros estemos sospechando, si es un patrón nocturno, es un paciente que tenemos que pensar a menos obstructiva del sueño. Otras patologías menos frecuentes, como por ejemplo escleroderma, vasculitis, dieta alta en sal, son conceptos que tenemos que tener presentes como factores precipitantes. Manifestaciones clínicas, las vamos a diferenciar tanto en urgencia como en emergencia. En el contexto de urgencia, frecuentemente paciente con cefalea, paciente con epistaxis, tenga muy presente que la epistaxis no es un signo de daño a órgano blanco, eso es un error que se comete frecuentemente. La debilidad y la agitación, pues en caso tal. En caso de emergencia, vamos a tener pues prácticamente como las manifestaciones de los 3 grandes componentes, que es un paciente con déficit neurológico, que tenemos que pensar en evento cerebrovascular, paciente con dolor torácico, que tenemos que pensar en un síndrome coronario agudo o un síndrome aórtico, y pacientes con disnea que me está haciendo falla cardíaca aguda por la emergencia hipertensiva. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a abordar ambos grupos de pacientes? Inicialmente vamos a entrar por la historia clínica, segundo el examen físico, tercero para clínicos y por último ya vamos a definir el perfil de cada paciente para así mismo instalar el tratamiento. Un ejemplo, debuta alguno de ustedes en el hospital de ahí en Raúl Olejuela Bueno de Palmira, lo contratan y su primer paciente es un paciente de 67 años, completamente asintomático, que se lo refieren de la consulta externa porque le encontraron presión arterial de 190-110. El paciente le dice que él es hipertenso hace 3 años, que se toma fidedignamente somnodipino 5 miligramos al día
Usted le hace examen físico y está completamente normal. En ese contexto, nosotros, ¿qué hacemos? Eso es lo que se define como un paciente con urgencia hipertensiva. Es un paciente que realmente el término de urgencia no se sabe si se utiliza como una urgencia hipertensiva per se o se puede definir como una hipertensión arterial pobremente controlada. Cuando nosotros vamos a abordar un paciente con una crisis hipertensiva, ya sea tipo urgencia o tipo emergencia, tenemos que también devolvernos a la parte de semiología básica en el contexto de la presión arterial, de la correcta toma de la presión arterial, que son las recomendaciones que nos hacen los comités de hipertensión arterial. Recomendaciones grandes, como para no andar en el mismo. Si el paciente le llega completamente asintomático, es un paciente que usted lo va a dejar en un cuarto en silencio, lo deja un ratico tranquilo, que repose 3 a 5 minuticos. El paciente no va a tener consumo de cigarrillo, ni café, ni ninguna bebida estimulante en los últimos 30 minutos. La vejiga tiene que estar completamente vacía. Se ha demostrado que una vejiga llena puede inducir una elevación de la presión arterial sistólica entre 5 a 7 milímetros de mercurio. Se debe realizar una toma de mediciones con intervalo de 1 minuto, aproximadamente entre 2 a 3 mediciones mínimo, y se debe hacer un promedio entre las mismas, para nosotros definir pues cuál va a ser como su presión media, por decirlo así. Espalda soportada, pies al suelo, brazo apoyado, reposo a la altura del corazón. Si tienen dispositivo electrónico lo pueden utilizar sin ningún problema, siempre y cuando esté validado. O si no, el método auscultatorio normal basado en los ruidos de Korotov. El paciente tiene que estar completamente callado y el brazalete tiene que estarle ocupando al menos 2/3 del bracito, pues para que sea una adecuada toma correcta de hipertensión arterial. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta si mi paciente realmente está hipertenso o no está hipertenso, si fue una mala toma, si fue hipertensión de bata blanca, y ahí lo vamos enfocando de a poco. Esta diapositiva yo creo que va a ser como la primordial, la que más énfasis necesito que le pongan. ¿Qué vamos nosotros a preguntar y qué le vamos nosotros a examinar a un paciente que me llega en una crisis hipertensiva para definir si mi paciente realmente tiene o no un compromiso de órgano blanco? Arrancamos por cerebro. ¿Qué le vamos a preguntar? El paciente le pregunta a la familia, mire, el señor ha estado con cambios de estado mental, ha convulsionado, el paciente llega focalizado, llega con cefalea intensa, está agitado, cualquier cambio tanto en la conducta como a nivel cognitivo o de conciencia es un paciente que tiene que estar ahí enfocado. ¿Qué le vamos a examinar? Datos de focalización y de alteración de la conciencia o de cognición. ¿Qué vamos a ver en cara? Le vamos a preguntar si tiene diaforesis profusa o, en caso tal, verificar que mi paciente no tenga simetría facial de un lado comparado con el otro o que tenga palidez sistémica o precisamente en cara. ¿Qué vamos a evaluar nosotros en ojos? La alteración visual. Esto es importante tenerlo presente porque hay veces uno omite y uno considera que lo único que le tiene que evaluar alteración visual a un paciente es el oftalmólogo. Y nosotros tenemos que andar con nuestra cartillita ahí a la mano para poder hacer la prueba al paciente realmente en qué nivel de alteración visual o de capacidad visual está. ¿Qué le vamos a evaluar? Obviamente que no tenga ptosis palpebral, sospechando pues de un evento cerebrovascular. El fondo de ojo es muy importante en paciente con crisis hipertensiva. Paciente con crisis hipertensiva no se le puede ir de la consulta o de la emergencia sin una fundoscopía. Dato muy importante que vamos a tocar más adelante. ¿Qué vamos a ver nosotros en boca? ¿Qué le vamos a preguntar? Consumo de medicación, alcohol, si mi paciente es adherente o no es adherente al tratamiento. Con respecto a la dieta, una dieta alta en sal o una dieta alta en tiramina. ¿Qué es la tiramina? La tiramina es un aminoácido que nosotros vamos a encontrar sobre todo en alimentos que tienen muy alta carga proteica. ¿Qué función tiene? Es un vasoactivo cerebral que, en conjunto con medicamentos que se utilizan mucho para depresión en contexto de psiquiatría, como los inhibidores de la monoaminoxidasa, me puede inducir en conjunto una crisis hipertensiva por liberación de noradrenalina. Entonces hay que tenerlo presente. Obviamente evaluar disartria. ¿Qué vamos a ver en cuello? Vamos a preguntar disfagia. Recuerden que disfagia puede ser un signo de un evento cerebrovascular. ¿Qué vamos a examinar? Que mi paciente no tenga un soplo carotídeo, pensando de pronto en alguna enfermedad carotídea que me pueda predisponer a un fenómeno embólico a nivel cerebral. Que mi paciente no tenga distensión yugular, sospechando pues de algún taponamiento cardíaco o alguna normalidad cardíaca que me genere pues de ahí hacia arriba la regurgitación. Corazón. Obviamente el síntoma cardinal va a ser dolor torácico. Ese dolor torácico tiene que ser muy bien interrogado con el Alicia.
porque no es lo mismo un dolor torácico que me sugiera un síndrome coronario agudo a un dolor torácico que me sugiera un síndrome aórtico agudo. Es completamente distinto. Antecedentes de que el paciente tenga alguna cardiopatía previa, puede sugerir, pues, si mi paciente tiene o no tiene cardiopatía, qué podemos esperar de mi paciente. Antecedente de palpitaciones, que suele pasar frecuentemente en pacientes que consumen sustancias psicoactivas, que llegan en algunos casos con taquicardia supraventricular. ¿Qué le vamos a examinar? Taquicardia, punto de máximo impulso, si está desplazado hacia la izquierda. Vamos a definir si tiene presencia de soplos o no. En este caso hay que tener muy presente que cuando nosotros vamos a hablar de soplos a nivel cardíaco, es si el paciente tiene un soplo antiguo o un soplo nuevo. ¿Por qué? Porque en contexto de un síndrome aórtico asume mucha importancia que mi paciente tenga un soplo a nivel de la válvula aórtica de aparición reciente, que me sugiere insuficiencia aórtica, porque eso me indica que la disección como tal me está alcanzando, pues, el anillo de la válvula. Brote pericárdico y otras cosas, pues, hay mínimas de corazón. Entonces ahí viene la diferencia. ¿Cómo diferencio yo entre dolor cardíaco y dolor por aorta? El dolor cardíaco es un dolor, como se define en los libros, con la manifestación del signo de Levine, que es sensación inminente de muerte, dolor opresivo, retroesternal, irradiado hacia hombro, hacia clavícula del lado izquierdo, sensación de entumecimiento de mandíbula, diaforesis marcada. ¿Cómo vamos a nosotros a interrogar el dolor de un paciente que está sospechando una disección aórtica? Dependiendo del tipo de disección, así mismo hace la frecuencia del tipo de dolor, pero por lo general es un dolor que el paciente lo va a definir como un dolor lancinante, como un dolor desgarrador al nivel posterior. Entonces eso me tiene que estar ayudando a pensar mucho más en síndrome aórtico agudo. Antecedente de intervencionismo reciente, porque pues obviamente en la manipulación puede haber afectación tanto valvular como de la estructura cardíaca. ¿Qué podemos evaluar? La presión arterial y la simetría de pulso. ¿Por qué es importante este punto? Porque nosotros en síndromes aórticos vamos a encontrar asimetría de pulso entre miembro superior y miembro superior o entre miembros superiores y miembros inferiores. ¿A qué se debe eso? Cuando nosotros tenemos asimetría entre los pulsos de miembros superiores, vamos a encontrar que es un compromiso del tronco brachiocefálico, pero que no me va a afectar la subclavia. Entonces, por ende, una vasculatura va a estar afectada y la del otro lado no. ¿Qué pasa con respecto a lo de diferencia de pulso o de presión arterial entre miembros superiores y miembros inferiores? Lo que me sugiere más es un compromiso de un aneurisma aórtico a nivel abdominal, no tanto intratorácico, sino a nivel abdominal. Y esto ya es en caso de que, pues obviamente se comprometen las dos subclavias, entonces va a haber asimetría de pulsos en ambos miembros superiores y esto va a ser completamente diferente de lo que estamos observando en miembros inferiores. ¿Qué vamos a encontrar en disnea? Perdón, en pulmones. Obviamente, dificultad respiratoria es el signo cardinal. Tos, expectoración rosada, que nos puede hacer que el paciente está cursando con un edema agudo de pulmón. ¿Y qué vamos a evaluar? La presencia de crépitos. ¿Listo? A la auscultación, si mi paciente tiene crépitos, tengo que pensar en una falla cardíaca aguda. Sufrimiento renal, cualquier dato que me haga pensar que mi paciente tiene alguna injuria. Ejemplo, oliguria, hematuria, poliuria, dolor pélvico, que mi paciente tenga una retención urinaria aguda, tiene que hacerme pensar que el paciente está con sufrimiento renal. Y por último, las extremidades. Siempre las extremidades hay que evaluarle tanto la fuerza como sensibilidad como reflejos. ¿Listo? Esto para enfocarlo, más adelante vamos a hablar un poquito de esto en la escala NIS para definir si mi paciente está cursando con un evento cerebrovascular y qué puntuación le vamos a dar para ver si se beneficia o no, dependiendo del tiempo de evolución de una trombolisis para el mismo. Entonces, cuando nosotros ya evaluamos a nuestro paciente, lo interrogamos, le hicimos un examen físico completo, no le encontramos absolutamente nada, aparte de la presión arterial elevada, nosotros antes de definir si le vamos a empezar tratamiento, si le vamos a reiniciar o ajustar tratamiento antihipertensivo, tenemos que hacer varias cosas. Primero, colocar al paciente en reposo en decúbito supino alrededor de 20 a 30 minutos. Yo sé que eso en un contexto, sin servicio de urgencias de alta demanda, va a ser algo muy complicado, pero es algo que el paciente solamente se acueste, deje la acostadito en una camillita y esperemos 20 a 30 minuticos. ¿Cuál es la importancia de esto? Que nosotros vamos a encontrar que mediante esta medida podemos nosotros reducir
aproximadamente 20 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica y 10 milímetros de mercurio de la presión arterial diastólica, solamente acostando al paciente y tranquilizándolo. Cuando hablo de tranquilizándolo, también hay que preguntar algún episodio de ansiedad agudo, sobre todo en pacientes que tienen un duelo emocional reciente, son pacientes que le van a llegar hipertensos con un cuadro de ansiedad, y el paciente, antes de darle un tratamiento antihipertensivo, se va a beneficiar más del control de la ansiedad. Entonces ahí podemos utilizar en algunos casos benzodiazepina, alguna especie de relajante para el paciente, para que él esté un poquito más tranquilo y él solito empiece a normalizar su presión arterial. Cuando nosotros hablamos acerca de en cuánto tiempo yo tengo que reducir la presión arterial de mi paciente, o sea, si mi paciente me llega con 200, 120 de presión arterial, la intención es que si mi paciente al momento del ingreso no tiene datos de lesión de órgano blanco, es un paciente que nosotros podemos al menos llevarlo por debajo de 180, 110, y es un paciente que perfectamente se puede seguir manejando de forma ambulatoria. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos esperando es que en los siguientes 3, 4, 5 días ya mi paciente se esté empezando o readecuando su tratamiento antihipertensivo y nosotros estemos logrando controlar una presión arterial. Más o menos alrededor de 1 o 2 semanas mi paciente ya tiene que estar manejando presiones arteriales por debajo de 140-90. Esto porque es importante decirlo, porque no le damos un bajón abrupto de la presión arterial por lo que hablábamos inicialmente. El contexto de la curva desplazada hacia la derecha que hace que mi cerebro tenga ya cierto mecanismo compensatorio fisiológico como respuesta a la hipertensión crónica. Cuando nosotros hablamos de medicamentos de elección hay varios, prácticamente todos los antihipertensivos que se puedan dar por vía oral. ¿Cuál vamos a utilizar? ¿Cuál es mejor que otro? Eso depende de los estudios donde se lean, pero por lo general lo que más se utiliza y lo que más tenemos a la mano es captopril, calcioantagonistas, o en algunos casos, como por ejemplo en Colombia, que haya sido mucho más fácil conseguir, hipoclonidina. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la vía de administración? Eso es un temita que vamos a tocar ahorita más adelante. Una diferencia entre el suministro, si hay o no diferencia entre darle el medicamento de forma sublingual a mi paciente con una crisis hipertensiva o si se lo doy vía oral. ¿Qué medicamento hay que tener precaución? Los efectos secundarios de los calcioantagonistas, que me van a dar un poquito de lo que se conoce como eritema facial. Es un paciente que puede inducirme en algunos casos muy raros, pero lo puede pasar, hipotensión abrupta secundaria al uso del medicamento o una hipotensión sostenida. Y en caso tal de la clonidina es un medicamento que va a botagar mucho al paciente. Entonces es un medicamento que tiene que ser utilizado con mucha precaución en pacientes abuelitos o ancianos. Aquí tenemos como un pequeño resumen de los medicamentos. El abetalol, la verdad he tenido poca experiencia con el medicamento, pero también lo recomiendan las guías, tanto de la AJA como de la ESP, como de todas las que revisamos para el manejo de crisis hipertensivas. Entonces tenemos amlodipino, tenemos la betalol, podemos utilizar carvedilol, podemos utilizar captopril, enalapril, furosemida, lo que tengamos al alcance. Listo, es importante tener presente el tiempo de máxima acción, que tiene que ser un medicamento que tenga un tiempo relativamente corto de inicio, como por ejemplo el captopril, que arranca aproximadamente entre 40 y 50 minutos a 1 hora y alcanza su pico de máxima acción, entonces un medicamento que realmente me va a funcionar en un servicio de urgencias. El tema que estábamos hablando, entre si le doy el medicamento oral o sublingual, y dar un captopril o un nifedipino sublingual, es una práctica que se viene arraigada desde hace muchísimos años atrás. Diferencias. Entonces aquí les traigo este estudio para revisión. Este fue un estudio donde se hizo una comparación de crisis hipertensivas, donde se manejó con captopril oral versus sublingual. Se tomaron 212 pacientes en contexto de una urgencia hipertensiva, no de emergencia. Al primer grupo le dieron captopril sublingual, al segundo grupo le dieron captopril oral, y se le hizo un control de tensión arterial aproximadamente a los 10, 30 y 60 minutos. ¿Qué vamos a encontrar en este estudio? Realmente la diferencia que tenemos nosotros aquí es que aquí estamos viendo la reducción de la presión arterial sistólica y vamos a hacer una comparación entre la sublingual y la oral. Realmente la variabilidad en la presión arterial sistólica no es mucha entre la vía de mecanismo oral y sublingual. Igual vamos a encontrar en la parte diastólica, tanto sublingual como igual, al
a lo mismo que de forma oral. Entonces, ¿qué concluyó el estudio? Que realmente tanto captopril sublingual como captopril oral realmente pues le va a bajar la presión arterial al paciente a los 10 a los 30 minutos, pero el efecto fue el mismo a los 60 minutos comparados con la vía oral. Entonces, pues realmente es mucho más fácil para el paciente tomar su medicamento vía oral, que es un poquito más tranquilo, y no tener el riesgo pues de que sublingual, por la mayor vasculatura que tiene la lengua, de que se me absorba un poquito más rápido y me pueda inducir algún síndrome coronario agudo por robo coronario o algún efecto secundario pues a la hipotensión abrupta del paciente. Entonces, eso es como el pequeño bosquejo que vamos a tener de un paciente con crisis hipertensiva. Paciente que llega, buscamos órgano, no tiene órgano, entonces le damos tratamiento oral por debajo de 180 a 110, un paciente que ya lo puedo seguir manejando de forma ambulatoria, le ajusto o le inicio tratamiento antihipertensivo, eso dependiendo ya de las guías que ustedes opten gustar de manejo de hipertensión arterial, ya sea guías de la AJA o guías de la ESA. Eso es el bosquejo básico. ¿Qué vamos nosotros a conocer con respecto a emergencia hipertensiva? La emergencia hipertensiva es otro mundo aparte. ¿Por qué? Porque la emergencia hipertensiva es un contexto donde el paciente va a requerir un ingreso a unidad de cuidado intensivo, sí o sí. Yo sé que en algunas condiciones es muy difícil lograr una cama en intensivo y por lo general los pacientes se terminan manejando en el servicio de urgencias, pero este paciente tiene indicación de ir a una unidad de cuidado crítico solamente por el tipo de medicamentos que vamos a empezar a utilizar. El objetivo de la presión arterial es más o menos bajar no más del 20-25% en la primera hora, por lo que estábamos viendo en la gráfica de desplazamiento hacia la derecha. Lo que no queremos es inducir una isquemia cerebral por una disminución abrupta del flujo sanguíneo cerebral. Esto es lo mismo. ¿Qué porcentaje vamos a encontrar nosotros de órganos afectados? Un 83% les va a llegar con un solo órgano afectado, un 14% el paciente que le va a llegar con 2 órganos afectados, y un 3%, y el más al lado, el paciente que le va a llegar con 3 órganos comprometidos, que es como los difíciles de manejar, porque pues obviamente el contexto de los 3 se tiene que unificar. Pero antes de nosotros definir realmente qué vamos a hacer con ese paciente, tenemos que definir el escenario clínico. ¿Qué quiere decir el escenario clínico? El tipo de órgano blanco que me esté condicionando la emergencia hipertensiva. Arrancamos. El más frecuente y el que con más importancia necesito que le llamen un poquito la atención, el evento cerebrovascular, ya sea tanto isquémico como hemorrágico, el famoso stroke. Porque es importante nosotros tener presente las metas y el tipo de manejo que le vamos a dar a este tipo de paciente, porque con el advenimiento de la terapia de repercusión cerebral mediante trombolisis, es un paciente que le puede ir muy bien si el paciente se tromboliza. O sea, le vamos a disminuir el área de penumbra y el paciente a los 3-6 meses vamos a notar una disminución drástica en las secuelas neurológicas que le puede dejar el evento cerebrovascular isquémico. Entonces, cuando mi paciente me ingresa con una clínica de un evento cerebrovascular, el paciente me llega en periodo de ventana, no era 4.5 horas, y mi paciente con un NIS entre 5 y 25, o sea que el paciente le puedo tirar terapia de repercusión cerebral, es un paciente que le debo iniciar tratamiento antihipertensivo siempre y cuando mi tensión arterial sistólica esté por encima de 185 y mi tensión arterial diastólica esté por encima de 110. Mi meta es eso, disminuir el 15% de la PAM en la primera hora. Una vez nosotros logremos disminuir ese 15%, es un paciente que ya se puede iniciar la terapia de repercusión cerebral. El otro contexto es el paciente que me llega a un stroke isquémico, pero que ya no es candidato a una trombolisis. Entonces, a este tipo de pacientes solamente le vamos a iniciar tratamiento antihipertensivo en caso tal de que mi presión sistólica esté por encima de 220 o que mi presión diastólica esté por encima de 120. La meta es la misma, reducir la presión arterial media un 15% en la primera hora. Y el último contexto es el paciente que me llega con un stroke hemorrágico agudo y que tiene una presión arterial sistólica mayor a 180. En este caso, nosotros vamos a tener dos grupos poblacionales, como por llamarlo así. El paciente que me llega con la presión arterial por encima de 180, ¿a cuál le voy a dar permiso de que me tenga por debajo de 180 o a cuál tengo que llevar a debajo de 130? Son dos metas completamente distintas. ¿Por qué?
porque la intención de nosotros es disminuir, obviamente, la expansión del sangrado, y lo otro también es disminuir eh, la cascada inflamatoria que se desencadena y que me va a conducir a una edema cerebral. Entonces, si mi paciente tiene un estado isquémico candidato a trombolisis y está por encima de 185-110, no le suministro alteplase hasta que no le baje un 15% la PAM o lo lleve por debajo de este valor. Cuando nosotros estamos trombolizando al paciente, esto es muy importante tener presente, que le tenemos que estar haciendo monitoría durante la trombolisis, al menos cada 15 minutos por 2 horas continuas. De ahí, después de la trombolisis, cada 30 minutos por 6 horas, y de ahí cada hora por 16 horas, y le vamos iniciando el medicamento siempre y cuando lo competa. Esto es para nosotros, obviamente, disminuir el riesgo de transformación hemorrágica de un evento cerebrovascular isquémico, y aparte de eso, reducir el daño tisular que se está generando por el mismo. Medicamento que recomienda las guías de stroke de la AJA, de primera elección, la Betalol. Lo pueden utilizar con una dosis inicial en bolo de 10 a 20 miligramos. Si la presión arterial persiste por encima de 180 o 105, es un paciente que se puede beneficiar de una infusión continua que se le va a dejar de 2 a 8 miligramos minutos. Otro medicamento puede ser nicardipino. Este es un poquito difícil de conseguir. La mayoría de unidades de cuidados críticos pues lo poseen, pero en un servicio de emergencias casi no. Al igual que el urapidil. ¿Qué recomendación vamos nosotros a tener con el urapidil? Este es un medicamento que es un antagonista selectivo de los receptores alfa-2 adrenérgicos. Realmente, pues, la indicación es ya como tercera elección, o en caso tal, pacientes que vayan a ir a un procedimiento perioperatorio y que tengan antecedente de feocromocitoma. De resto, no tiene como mayor indicación el urapidil. Vamos a hablar un poquito del nitroprusiato. El nitroprusiato, con respecto a un evento cerebrovascular, tiene cierta divergencia de opiniones. Algunos dicen que el nitroprusiato en cierta parte me va a perpetuar el edema cerebral que mi paciente pueda desarrollar secundario al evento cerebrovascular. Sin embargo, pues lo aparecen ahí como alternativa secundaria al Betalol o al nicardipino. ¿Qué recomendación tenemos nosotros que tener con respecto al nitroprusiato? Es un medicamento que en su componente lleva derivados de formaldehído, y en cierta parte, pues esto, al tener exposición a la luz, es un medicamento que esto se puede volver una sustancia tóxica para el organismo. Entonces es un medicamento que tiene que ir forrado desde donde empieza la bolsa hasta donde entra el acceso venoso. Segundo punto de la intoxicación por nitroprusiato. Esta se da porque se condiciona una methemoglobinemia, que es secundaria a la reacción de la hidroxicobalamina. Entonces, pues es un paciente que nos puede hacer una intoxicación por la misma, y es un paciente que nos puede alterar conciencia, es un paciente que nos puede empezar con diaforesis marcada, y esto es secundario al uso de nitroprusiato. Aquí podemos utilizar tiosulfato sódico, y obviamente pues hay que suspender la infusión del mismo para poder tratar de revertir la intoxicación del nitroprusiato. ¿Qué hablamos nosotros con respecto a los síndromes aórticos agudos? Cuando hablamos de síndromes aórticos agudos, nosotros nos enfocamos en la mayoría de casos a la disección aórtica. En caso tal de una enfermedad aórtica aguda, este es otro contexto importante de la emergencia hipertensiva, porque aquí el manejo es distinto y la meta es distinta. Aquí la meta es que mi paciente tenga una presión arterial sistólica por debajo de 120 milímetros de mercurio de forma inmediata, y tengo que disminuir la frecuencia cardíaca por debajo de 60 para así mismo pues el corazón me late menos, entonces me repercute menos sobre el vaso lastimado, entonces no me va a favorecer el desarrollo o el crecimiento o la expansión del hematoma que se está formando en la pared del vaso. Entonces, por eso, como nosotros buscamos un efecto alfa 1 y un efecto beta, tanto control de presión arterial como control de la frecuencia cardíaca, los medicamentos de primera elección siempre van a ser los beta bloqueadores. Entonces, hablamos de beta bloqueadores, ya sea de forma selectiva o de forma no selectiva. Cuando vamos a utilizar metoprolol o esmolol, siempre tiene que ir acompañado de algún vasodilatador tipo nitroglicerina o tipo nitroprusiato, porque estos son selectivos beta, entonces no tienen el efecto alfa que necesito yo para hacer la vasodilatación periférica. Caso contrario pasa con el labetalol. El labetalol sí tiene efecto alfa 1 y tiene efecto beta, entonces es un medicamento muy bueno para nosotros utilizar en contexto de una disección aórtica aguda. ¿De qué va a depender el compromiso hemodinámico del paciente?
obviamente va a depender del sitio anatómico donde se esté llevando a cabo la disección. Nosotros utilizamos la clasificación de Stanford, que es como la más frecuente, que lo divide en tipo A y en tipo B, la disección aórtica. La disección aórtica tipo A es cuando se forma aneurisma aórtico y no va a tener compromiso de la aorta distal. En caso tal de la clasificación de Stanford tipo B, en este solamente vamos a tener afectación de la aorta descendente o solamente del arco aórtico. No vamos a tener compromiso de ningún otro lado más. ¿Cuál tiene mayor morbimortalidad? Dependiendo del tipo de extensión del hematoma, pero por lo general la morbimortalidad se encuentra más asociada a la disección aórtica tipo A o a la disección eh, aórtica tipo B, pero que ya tiene altos datos de inestabilidad hemodinámica. Ahí ya están las dosis de los medicamentos que podemos utilizar, esmolol en conjunto con nitroprusiato nitroglicerina o la betalol lo podemos utilizar solo sin ningún problema. Ambos, obviamente, son medidas puente para que mi paciente sea sometido posteriormente de urgencia a una intervención quirúrgica para corrección de la disección. Nos metemos a un tema un poquito complejo, que es el tema de la hipertensión arterial en la embarazada. Cuando nosotros hablamos de emergencia hipertensiva en una embarazada, no estamos hablando de preeclampsia, no estamos hablando de eclampsia. Nosotros si vamos a ser muy exquisitos con la definición de la preeclampsia, vamos a recordar que es una presión arterial sistólica por encima de 140 y una elevación de la diastólica por encima de 90 en caso tal de que el paciente tenga, después de la semana 20 de embarazo, que el paciente tenga proteinuria significativa en orina. ¿En qué contexto vamos nosotros a definir que mi paciente va a tener una emergencia hipertensiva en el embarazo? Cuando el paciente tiene cifras tensionales por encima de 160 la sistólica y por encima de 110 la diastólica. Ahí ya nosotros consideramos que es una emergencia hipertensiva en el embarazo, que es muy distinto a una preeclampsia o a una eclampsia o a un síndrome HELLP. Para recordar, la eclampsia es la misma preeclampsia, solamente que mi paciente ya convulsionó, y el síndrome HELLP es una complicación de la preeclampsia donde vamos a tener hemólisis, vamos a tener enzimas hepáticas elevadas, trombocitopenia o la microangiopatía que se está desarrollando secundario al mismo. Entonces, pues son condiciones que me pueden servir como factor predisponente para que mi paciente me pueda desarrollar una emergencia hipertensiva en el embarazo. ¿Cuáles son mis metas en la embarazada? Tengo que bajar una presión arterial sistólica por debajo de 160 y una diastólica por debajo de 105 de forma inmediata. Medicamentos de elección. Depende. ¿Qué medicamentos de elección podemos utilizar? Si mi paciente está en una emergencia hipertensiva en el embarazo, obviamente sí o sí tiene que ir con medicación intravenosa. Entonces, el más recomendado por las guías de la COC de ginecobstetricia es el labetalol. Igual, la misma dosis como si estuviéramos manejando cualquier otra patología. Hay que tener presente que estos pacientes con emergencia hipertensiva son pacientes que tienen riesgo de desarrollar eclampsia. Entonces, estos pacientes siempre sí o sí tienen que llevar una impregnación con sulfato de magnesio. 4 gramos de entrada y le vamos a dejar 10 gramos de mantenimiento. ¿Listo? Y en este caso vamos a definir si mi paciente tiene que ir de forma urgente a una finalización del embarazo. En caso tal de una emergencia hipertensiva, lo más prudente es que sí, pero pues obviamente eso también depende de la edad gestacional y si mi paciente está respondiendo o no a los antihipertensivos intravenosos. Otra forma que tenemos de utilizar en caso tal de que no tengamos bombas de infusión o que no tengamos la betalol es utilizar hidralazina. Es otro medicamento que está aprobado por la ACOG para uso en embarazadas y se le da 5 miligramos en bolos, él toma la presión, si no se logra controlar en la meta, se le repiten 10 miligramos a los 15 minutos, a los 30 minutos, si le tomo otra vez, no logro, 15 miligramos, a los 45 minutos, no logro, 20 miligramos y ahí ya definimos si mi paciente se tiene que referir a un centro de mayor complejidad o le puedo conseguir el labetalol. En algunos casos recomiendan en las guías utilizar nifedipina oral, pero hay que ser muy estricto. El medicamento se le tiene que estar dando entre 20 a 30 minutos después de la primera dosis para lograr controlar la presión arterial en caso tal de que no tengamos ningún acceso a medicamento intravenoso. Nos vamos entonces ahorita a la parte de síndrome coronario agudo. ¿Qué vamos a hablar nosotros con respecto a síndrome coronario agudo? Mi paciente que me llega con un SICA-SIN, un SICA con elevación, una angina inestable de alto riesgo, eso es lo que vamos a definir nosotros como un evento coronario agudo. O mi paciente que me llega en edema agudo de pulmón de origen cardiogénico. Son dos contextos relativamente diferentes, pero a la final fisiopatológicamente viene siendo lo mismo.
Entonces, ¿qué vamos a pensar nosotros en un paciente que tiene un evento coronario agudo? El paciente que viene con la clínica típica que ya mencionamos previamente, y es un paciente que, si nosotros estamos pensando que puede ser candidato a trombolisis porque llega en periodo de ventana, porque es una elevación con segmento Z elevado, entonces, si mi paciente va a ser trombolizado, tiene que alcanzar al menos una presión arterial sistólica por debajo de 180 y una presión arterial diastólica por debajo de 110 antes de ser sometido a la trombolisis. ¿Listo? Es un paciente que tiene que ir muy bien monitorizadito. Mientras se le esté trombolizando, se le tiene que ir titulando la nitroglicerina dependiendo de las presiones medias que esté manejando el paciente. Si mi paciente no va a ser trombolizado de forma aguda, es un paciente que lo puede ir manejando gradualmente. Y si lo que me está condicionando mi síndrome coronario de la emergencia hipertensiva es un paciente que sí o sí le tengo que bajar de forma inmediata una sistólica por debajo de 140. Medicamento de elección. En este contexto podemos utilizar nitroglicerina. ¿Por qué? Porque es un medicamento que prácticamente me va a ayudar a disminuir mucho la precarga por la vasodilatación sistémica. Entonces eso en cierta parte me va a aliviar un poquito la sintomatología del paciente de la angina. Y por otro lado, me va a aliviar mucho la perfusión coronaria, me va a facilitar que podamos lograr irrigar un poquitico más ese corazoncito que está enfermo. Recomendaciones o precauciones con respecto a la nitroglicerina. Es un medicamento que hace taquifilaxia, es un medicamento que en las primeras 24 o 48 horas, si no se logra titular la presión arterial, es mejor utilizar un segundo fármaco intravenoso por el riesgo pues de la taquifilaxia que me está haciendo el paciente, y esto es por depresión del grupo sufibrilo del medicamento. Es un medicamento que realmente para uso distinto a síndrome coronario o edema agudo de pulmón es muy poco utilizado. En stroke es muy restringido porque me puede inducir también edema cerebral, entonces por eso no se considera tanto en evento cerebrovascular. ¿Se puede utilizar la betalol en síndrome coronario agudo? Depende. Si el síndrome coronario agudo me está condicionando una falla cardíaca aguda, está contraindicado completamente el uso de beta bloqueador. Si mi paciente me llega sin falla cardíaca asociada, es un paciente que perfectamente lo puedo tratar con la betalol para lograr disminuir la presión arterial. Entonces, en contexto, en resumidas cuentas, en pacientes con síndromes coronarios agudos o con edema agudo de pulmón, podemos utilizar nitroglicerina, la betalol, igual nitroprusiato. Nitroprusiato también puede entrar en manejo de edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, y hay que tener muy presente que el edema pulmonar, independientemente de si le coloco vasodilatador periférico por la vena, es un paciente que sí o sí tiene que ir acompañado de diurético. Entonces siempre le vamos a colocar diurético de asa o lo que tengamos a la mano para poder ayudar a que mi paciente alivie la sintomatología del edema pulmonar, y así mismo nosotros meter ese líquido que está en el espacio extravascular al intravascular, volverlo efectivo y que mi paciente lo pueda expulsar para facilitar así mismo el edema agudo. Como siguiente tópico, vamos a hablar un poquito acerca de la hipertensión maligna. ¿Qué es lo que nosotros vamos a conocer como hipertensión maligna? Es el paciente que me va a llegar con grado de retinopatía severa. Nosotros tenemos un score que se llama el score de Kay-Wegner, que es el que nos clasifica la retinopatía hipertensiva en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Cuando mi paciente ya me llega en retinopatía grado 4, asociado a esto, el paciente con cifras tensionales por encima de 220, la sistólica por encima de 120, la diastólica, es un paciente que yo considero como una hipertensión maligna. Esto va a depender si mi paciente está acompañado o no de falla renal aguda. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son mis metas en este tipo de pacientes? Una vez nosotros le hacemos la fundoscopía, que es lo que estamos viendo aquí en la imagen, vamos a empezar a ver pequeños focos de hemorragia, vamos a empezar a ver exudados como ese que estamos viendo acá, puntos amarillitos grandes alrededor de la mácula, y vamos a definir si realmente mi paciente tiene o no tiene papiledema. ¿Listo? Independientemente de si tiene o no tiene papiledema, si tiene la retinopatía grado 4 con las cifras tensionales, se considera hipertensión maligna y hay que tratarlo como emergencia hipertensiva. Entonces aquí lo que vamos la intención de nosotros aquí es reducir la presión arterial media alrededor de un 20-25% en tiempo de horas, no en términos inmediatos, sino en 3 a 4 horas le podemos dar como un tiempo prudencial al medicamento para que pueda actuar. ¿Qué podemos utilizar? La betalol, nicardipino, nitroprusiato. ¿Qué hablamos nosotros con respecto a la encefalopatía hipertensiva? La encefalopatía hipertensiva
se da por los mismos mecanismos que estábamos hablando previamente. Pues obviamente va a haber una lesión de la sustancia blanca porque pues, mi cerebrito está generando isquemia. Entonces, obviamente se tiene que manejar como una emergencia hipertensiva. Ese paciente tiene que ir a una reducción inmediata, al menos una presión arterial media entre 20 y 25%. Medicamentos que podamos utilizar, la betalol y cardipino, y como segunda opción, nitroprusiato. Y tener muy presente que si vamos a utilizar nitroprusiato y mi paciente tiene falla renal, es un paciente que me puede hacer intoxicación por cianuro. Entonces hay que estarlo monitorizando frecuentemente para que no me vaya a desencadenar esta complicación. ¿Qué podemos nosotros encontrar o qué me puede generar a mi paciente una encefalopatía hipertensiva, lo que se conoce como síndrome PRES? Síndrome PRES es un síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible, en el cual el daño vascular se va a localizar principalmente hacia la parte posterior cerebral, como se ve aquí en la resonancia, donde obviamente pues me va a dar manifestaciones neurológicas un poquito complejas, pero una vez nosotros logramos resolver la emergencia hipertensiva del paciente, asimismo mi paciente va a resolver la sintomatología que él ha tenido por su emergencia hipertensiva. Entonces, es algo que realmente pues sí nos compete manejar. Paciente que le llega alterado con emergencia hipertensiva, hay que bajar la presión rápido y nosotros después vamos a ver la mejoría neurológica una vez solventada la emergencia hipertensiva. Este PRES no es patognomónico de encefalopatía hipertensiva, eso también se encuentra asociado a síndrome antifosfolípido, a síndrome hemolítico urémico, a algunas otras patologías de origen autoinmune que pues tampoco es como que sea patognomónico pues de la encefalopatía hipertensiva. Entonces, esos son así de como los grandes contextos clínicos que nosotros vamos a encontrar. Entonces, ahí ya van viendo que las metas no son las mismas, depende si lo voy a trombolizar o no, depende también de la condición clínica del paciente, de qué perfil de medicamento me puede servir más en este tipo, qué perfil más me puede servir en este. Y antes de pasar a esta diapositiva, quería hacer énfasis en dos condiciones que me faltaron mencionar ahí. Son muy raras, pero se pueden presentar. El caso tal de intoxicación aguda por cocaína y el caso tal de mi paciente que me llega a una crisis hipertensiva secundaria a un cromocitoma. ¿Cuál es la importancia de esto? Cuando nosotros tenemos intoxicación por cocaína, es un paciente que nosotros lo primero que tenemos que hacer es tratar de compensar el cuadro de ansiedad del paciente. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Es un paciente que le podemos dar una dosis de benzodiazepina, tratar de que se vaya controlando a poquito para ver cuánto le logra bajar la presión arterial. En caso tal de que no me mejore con benzodiazepinas, le podemos empezar tratamiento antihipertensivo tipo nitroglicerina, siempre y cuando no tengamos evidencia de un síndrome coronario agudo asociado a la intoxicación por cocaína. Si no mejora con esto, o si mi paciente es una intoxicación o una manifestación de una emergencia hipertensiva por un feocromocitoma, podemos utilizar un medicamento que se llama pentolamina. Ese tipo de medicamento realmente es muy bueno, nos va a ayudar muchísimo. Se dan dosis de bolos de más o menos entre 1 a 5 miligramos, se puede decir hasta 15 miligramos y se van repitiendo la dosis cada 15 a 30 minutos hasta que mi paciente resuelva los síntomas. ¿Listo? Entonces, también es como una perla ahí que hay que tener presente en caso de la intoxicación por cocaína. Ya como para terminar, con respecto al COVID-19, aprovechando pues ahorita que estamos en época de plena pandemia, ha surgido la teoría de que por el sitio de entrada, por decirlo así, la enzima AC2, que es el sitio o la puerta de entrada para el virus, el COVID, había cierta tergiversia si se podía utilizar medicamentos tipo IECA o medicamentos tipo ARA2, porque pues consideraban de pronto que fueran medicamentos que me fueran a estimular la sobreproducción de AC2 y esto favorecería el ingreso pues, del virus al organismo. Entonces, como para tener presente aquí, el AC2 es esta enzima que nosotros tenemos acá, ¿listo? Que es la que me va a favorecer el paso de angiotensina 1 hasta la 9, y el paso de angiotensina 2, angiotensina 1 hasta la 7. Cosa muy distinta a la ACE, que es la ECA, la que conocemos nosotros como enzima convertidora de angiotensina. Es muy distinta la ECA a la ECA2, por decirlo así, ¿listo? Entonces, el hecho de que yo venga e inhiba la enzima convertidora de angiotensina mediante el medicamento tipo captopril, nalapril, no me va
acondicionar para nada la puerta de entrada del virus. O sea que realmente el medicamento no tiene contraindicación hasta el momento evidenciable de no utilizarse en caso de que un paciente sea positivo para COVID. Se puede seguir utilizando normal. ¿Qué pasa con el receptor de angiotensina 2? Que es este que estamos viendo acá, donde actúa los ARA2, tipo los sartán, caldesartán, telmisartán, todos los que terminan en sartán. Tampoco tiene nada que ver con el receptor de ECA2. ¿Listo? Sí puede favorecer un poco la sobreexpresión del gen ADAM17, que en cierta parte sí puede sobrellevar un poquito la sobreproducción de AC2. Sin embargo, hasta el momento son teorías postuladas, entonces no hay evidencia científica que justifique que mi paciente tenga que suspender o que no le pueda dar tratamiento antihipertensivo con IECA o ARA2 a un paciente positivo para COVID. Entonces, por ende, le pueden seguir continuando el tratamiento sin antihipertensivo sin ningún problema, o le pueden iniciar el captopril en caso de una urgencia hipertensiva a un paciente de forma ambulatoria sin complicaciones, siendo positivo para COVID. Mensajes para la casa. 1. La crisis hipertensiva, ahora que salgan ustedes a trabajar, ya se van a dar cuenta que es un motivo frecuente de consulta, tanto en la consulta externa como en un servicio de urgencias. La clasificación inicial siempre va a ser basada en el examen físico y en la historia clínica del paciente. Es lo más importante en el momento de definir o categorizar una crisis hipertensiva. La urgencia hipertensiva le doy manejo siempre y cuando tenga cifras inferiores por encima de 180, 110 y los síntomas que me esté condicionando el paciente sean atribuibles a esa crisis hipertensiva. Si no, el paciente puede ser candidato, como ya lo vimos, a manejo ambulatorio, readecuación del medicamento y control de 1 semana, 2 semanas para ver cómo va la presión arterial. En cambio, la emergencia hipertensiva es paciente que requiere medicamento vasodilatador sistémico o intravenoso y es indicación absoluta de manejo de unidad de cuidado intensivo. Las metas y los plazos, ya lo vimos, son independientes de cada órgano afectado, así que tenerlo muy presente. Es distinto en manejar una emergencia hipertensiva de stroke, de infarto y embarazada. Y por último, que es el mensaje más importante para la casa, el paciente que voy a ingresar, ya sea por una crisis que la solventó o que lo voy a dar manejo ambulatorio, o una emergencia hipertensiva que ya la resolvió y lo voy a ingresar, es un paciente que tengo que darle mucho plan educativo, pero mucho es así exhaustivo, para adherencia farmacológica. ¿Listo? Porque ya vimos que un 75% de esos pacientes ya tienen antecedente de hipertensión arterial y son pacientes que tienen riesgo de recaer nuevamente en una emergencia hipertensiva, una crisis hipertensiva, alrededor del 40-45% si no hacemos un buen plan educativo para que el paciente se esté tomando los medicamentos como son. Recomendación final, cuando ustedes van a manejar su paciente de forma ambulatoria, siempre categorícelo dependiendo de las guías que estén utilizando, guías AJA o guía ESC, si es estadio 1, estadio 2, estadio 3, y así mismo ustedes tienen que ir definiendo qué cantidad de medicamento, a qué dosis, y dependiendo pues del tipo de factor de riesgo, del tipo de comorbilidad del paciente, definir qué medicamento me va a servir más en el mismo. Y siempre tratar de favorecer la polimedicación en una sola pastilla, ¿listo? Entonces, utilizar medicamentos compuestos es una excelente estrategia para que ustedes puedan garantizar adherencia farmacológica en este tipo de pacientes. Y ya con eso terminamos. Quedo atento a si tienen alguna duda, pregunta. Buenas tardes, doctor Diego Moreno. Buenas tardes. Bueno, ya nosotros conocemos, creo que no vale la pena pues ahorita presentarme. Ahorita soy docente de la universidad del área de urgencias y de semiología, y hace pocos días revisamos el tema de ACV hemorrágico isquémico y trauma craneoencefálico. Ahorita vos decías que hablabas de la presión arterial media. En las recomendaciones que nosotros que veíamos en las charlas con ellos, era que la idea de la presión arterial media era tenerla entre 100 y 110. No sé si estás de acuerdo con eso o hay que bajarla menos, evitando pues esa área de penumbra que se puede tener ese paciente, o
¿O qué otra recomendación hay en cuanto a la presión arterial media? Que pues hablaste bien y que claro que debe manejar uno las cifras tensionales, pero yo les hago mucho hincapié en la presión arterial media para tener el paciente pues controlado. ¿Qué me puedes como aclarar en frente a eso, compa? Bueno, con respecto a la presión arterial media, obviamente es una herramienta muy útil, es algo que se aprende desde semiología en la universidad, a cómo calcularla. En el contexto de un stroke isquémico hemorrágico, las guías no te hacen tanto énfasis hacia presión arterial media, sino hacia las metas que vas a tener de tensión arterial sistólica y o tensión arterial diastólica. Entonces, utilizar la tensión arterial media sí la puedes utilizar, siempre y cuando, pues, dependiendo del perfil del paciente que hayamos visto, si es un stroke candidato a trombolisis, no hay que ser tan estrictos en bajarle tanto una PAM por debajo de 100. Es un paciente que siempre y cuando mantenga su PAM o promedio, pues, entre 180 y 120, la sistólica y la diastólica, es un paciente que puede ir perfectamente a trombolisis. Si mi paciente obviamente no va a ser candidato y es un SB isquémico, vamos a definir paulatinamente el descenso hasta llegar a una PAM meta por debajo de 65, en caso tal de que lo requiera, pues no de forma bruta, pero sin tiempo de semanas. Y en caso tal de que esto no se ve hemorrágico, dependiendo. Si es la extensión, todo lo que vimos con respecto al stroke hemorrágico, la PAM también nos puede servir como parámetro, pues, para poder orientar la meta que nosotros estamos llevando. Papá, muchas gracias. ¿Alguna otra duda que tengan? Estoy aquí revisando el chat. Creo que no. Se intimidaron. Yo creo. Bueno, yo la verdad espero haber cumplido con las expectativas con esta charla. Yo traté de hacerla lo más didáctica posible para ustedes que están apenas en formación académica. Si son estudiantes de quinto año y de último año, yo creo que esta conferencia es apenas para lo que se van a enfrentar al mundo real. Y pues obviamente todo está basado en referencia bibliográfica aprobada, las guías de stroke de la AJA, las guías de la ESC para síndromes aórticos, las guías de la COP para crisis hipertensiva en el embarazo, que son guías que se pueden ir a revisar, o hay compendios realmente bastante resumidos, como uno que se alojó de la New England hace más o menos como 6 meses, o incluso un compendio que salió hace más o menos una semana de la guía de la hipertensión de la AJA, que realmente son datos puntuales, resumidos, de qué hacer en cada contexto de emergencia hipertensiva. Si ustedes van a revisar urgencia hipertensiva, muy probablemente poca bibliografía van a encontrar, porque son pocos los estudios que se ha hecho para urgencia hipertensiva. Como no tiene tanta repercusión, por decirlo así, no es algo que amerite, pues, definir así puntualmente. Es muy dependiente del criterio médico de cada uno, muy dependiente del tipo de medicamento que ustedes estén manejando en su institución y con lo que ustedes tengan experiencia. Realmente uno tiene que enfocarse en los medicamentos que mejor maneja, porque realmente uno a veces comete errores por tratar de manejar algo con algo que no sabe manejar. Entonces, si maneja muy bien tal medicamento, si le va mejor con nitroglicerina que con nitroprusiato, pues arranca con nitroglicerina y así mismo. Entonces, tratar de enfocar de acuerdo a la necesidad del hospital, de enfocar en la clínica del paciente y, por último, pues, recomendación de adaptarse a las guías que ustedes consideren de su agrado, guía A o guía S para el manejo ambulatorio de la presión arterial, y siempre considerar la estratificación del riesgo vascular en este tipo de pacientes. Pero recuerden que hay una cosa que se considera daño silente o órgano blanco, que eso es algo completamente distinto. Entonces, todo paciente hipertenso mal controlado tiene que buscarle daño silente a órgano blanco, entonces tienen que hacer un ecocardiograma, buscar hipertrofia del ventrículo izquierdo, tiene o daños de cardiopatía isquémica, si el paciente tiene proteinuria significativa o no, algo que pueda prevenir farmacológicamente, electrocardiograma, fundoscopía, son pacientes que se pueden ir previniendo de un daño órgano blanco silente. ¿Listo? Hay una pregunta ahí que habla acerca de cuándo sospechar hipertensión de bata blanca. Bueno, en ese contexto,
realmente pues cuando nosotros abordamos el tema de diagnóstico de hipertensión arterial, es muy difícil hacer diagnóstico en caso tal de consultorio. ¿Por qué? Porque obviamente se corre el riesgo de eso, de que el paciente no está haciendo hipertensión de bata blanca. ¿En contexto de qué? De que el paciente llega al consultorio y le llega con cifras tensionales elevadas, pero usted le solicita un AMPA, que es un monitoreo ambulatorio de la presión arterial hecho por un personal entrenado, y le llega con cifras tensionales completamente normal. Entonces ahí es cuando uno empieza a sospechar de hipertensión de bata blanca. Entonces, recomendación, si ustedes van a empezar a estadificar o a definir un paciente con hipertensión arterial para realmente o diagnosticarlo o definir si es un bata blanca o no, método de elección, un monitoreo ambulatorio de presión arterial. Le va a tirar datos muy efectivos de los patrones tipo DIPER, tipo no DIPER, y así mismo ustedes van a definir si es hipertensión diurna, hipertensión nocturna o hipertensión en todo el contexto. Esto varía también dependiendo del ritmo circadiano, y ahí ustedes pueden definir realmente si su paciente por promedio de todas las presiones arteriales es hipertenso o no, y ahí mismo definir qué terapia utilizar. Y siempre hay que hacer hincapié en que deben tener muy presente la dieta y el ejercicio que se le tiene que recomendar a esos pacientes. Sí o sí tienen que ir de la mano con el tratamiento farmacológico si es que lo amerita. Aquí hay otra sugerencia, otra pregunta. Dice, ¿en cuánto tiempo de tener la presión elevada se puede presentar el daño de órgano blanco? En rangos de emergencia. Realmente no hay como un consenso que me diga en tanto tiempo mi paciente en 6 meses de estar hipertenso me puede desencadenar una lesión de órgano blanco. Eso depende mucho de lo abrupto del cuadro, si es una elevación abrupta de la hipertensión arterial o si es un paciente crónico que ha ido compensando y ya se me salió de las puntas que estábamos hablando al principio y pues ahí ya me hace el daño de la lesión. Pero así como tiempo puntual, así como que yo te diga 3 meses, 6 meses o un año, ya me puede hacer algún órgano blanco, no. Es más el periodo en el que está la emergencia hipertensiva per se y el condicionante que me esté desencadenando o el factor predisponente que me lleva a la emergencia hipertensiva. Vamos por acá. Dice paciente con sospecha de hipertensión resistente, en el cual tengamos 3 antihipertensivos a dosis plena. Vamos a definir. Listo. Entonces, yo creo que la pregunta es, bueno, ¿cuál sería el mejor manejo según la indicación actual de guías? Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene hipertensión arterial resistente, que ahí le faltó un punto a tu definición, sí, es cuando el paciente tiene más de 3 medicamentos antihipertensivos a dosis plenas y que incluya un medicamento tipo diurético. Entonces, un ejemplo, tenemos un paciente con enalapril, amlodipino e hidroclorotiazida a dosis plenas y mi paciente sigue con cifras tensionales elevadas. En ese contexto podemos considerar, uno, adicionar un beta bloqueador. El beta bloqueador como medicamento antihipertensivo realmente no es tan buen hipotensor, pero le va muy bien en pacientes que ya tienen antecedentes de síndrome coronario agudo, de falla cardíaca, es el de elección. O si no, podemos empezar a adicionar otro tipo de medicamentos farmacológicos dependiendo de la función renal del paciente, dependiendo de la comorbilidad y sobre todo el potasio. Entonces, si nosotros tenemos una hipertensión arterial resistente, es un paciente que se podría beneficiar, por ejemplo, de inicio de antagonistas de la aldosterona como tipo espironolactona. Les va muy bien con ese medicamento antihipertensivo. Obviamente hay que tener bien definida la tasa de filtrado glomerular para evitar pues, la hipercalemia como efecto secundario. 2, podemos irnos ya directamente hacia agonistas centrales directos, tipo clonidina, tipo minoxidil, tipo prazosina, en caso tal de que tenga nexo para hiperplasia prostática benigna. En algunos casos se pueden utilizar nitratos, pero todo va dependiendo como del enfoque del paciente. Entonces, medicamentos que puedas utilizar, si tenés acceso a
a algún nitrato lo puedes utilizar. Si tienes acceso a espironolactona, es muy buen antihipertensivo. Si tienes acceso a, a cualquier otro tipo de medicamentos de los que mencioné, perfectamente lo puedes utilizar, siempre y cuando obviamente pues flonidina en pacientes abuelos, por lo que dijimos, el abotagamiento, no utilizarlo, y minoxidil, que ya se enfocó su tratamiento hacia otra parte, más que para la caída del pelo, más que como tratamiento antihipertensivo, entonces también es muy difícil acceder a este medicamento. ¿Alguna otra duda que tengan? Doctor, una pregunta. Bueno, Los pacientes que presentan una emergencia hipertensiva, pero que no tiene antecedente de hipertensión, ¿qué parámetro debo tener en cuenta para iniciar con monoterapia o una terapia compuesta al momento del ingreso? mira, cuando el paciente te debuta con emergencia hipertensiva, es un paciente que ya tienes que catalogarlo como estadio 3 de hipertensión arterial, o sea, por encima de 160, 100. Y las guías ahí te son claras, o sea, ya tienes que iniciar mínimo con 2 medicamentos, incluido un tercero. Son pacientes que son muy vulnerables a hacer una nueva emergencia hipertensiva. El riesgo de recaída es aproximadamente el 35-40%, entonces tenemos que ir muy seguros al manejo de la hipertensión en ese paciente. Por lo general, cuando el paciente está ingresado, uno empieza a hacerle como el traslape. Le omite el medicamento intravenoso y le empezas medicamento oral gradualmente para ir alcanzando metas. Objetivo en la hipertensión arterial es tratar de llevar al medicamento a una meta por debajo de 140-80, y en ese caso mínimo 2 medicamentos de familias distintas que se puedan utilizar, y si con 2 se controla, perfecto. Si no, nos vamos hasta el estadio 3, que ya nos indica un tercer medicamento de distinta familia. Listo, doctor, muchas gracias. Muy bien. Aquí hay otra. Doctor, nos hablaba de los órganos que se afectan en la emergencia, pero mayoritariamente, ¿cuáles son los que más se afectan en esta emergencia hipertensiva? El más frecuentemente hablado, lo que dijimos al principio de la charla, el stroke. El evento cerebrovascular tanto isquémico como hemorrágico tiene una prevalencia de alrededor del 25-27% de los casos totales de las emergencias hipertensivas. Segundo van los síndromes coronarios agudos. Y por último, la falla cardíaca aguda secundaria a la emergencia hipertensiva per se. Entonces son los 3 órganos blancos: cerebro, corazón y pulmón, son los que frecuentemente más se asocian. La retina tienen una prevalencia de aproximadamente 0.4 a 0.5 de la totalidad de los casos, entonces realmente como que no se ve mucha hipertensión maligna como tal, pero pues hay que tenerla presente. Y otra pregunta que dice: si un paciente recae en crisis hipertensiva nuevamente, ¿habrá más severidad o riesgos que afecten mayormente al paciente? Obviamente sí. Si mi paciente me llegó con un síndrome coronario agudo secundario a una emergencia hipertensiva, es un paciente que en cierta parte ya va a quedar con injuria miocárdica, o sea, ya va a quedar con cierto sufrimiento cardíaco. Es un paciente que le puedes ver, el paciente te va a salir la troponina positiva, pero ya es crónico por la injuria miocárdica que tiene el corazón. Obviamente ya es un corazón enfermo, y si vuelve y le da otra emergencia hipertensiva y le afecta el órgano blanco corazón, ya es un órgano mucho más volátil, por decirlo así, entonces obviamente se hace más propenso a que se complique más. Entonces, la segunda emergencia hipertensiva es de mayor severidad casi siempre, e igual en el caso de que tengamos concomitancia de 2 órganos blancos, como les explicaba al principio, que el paciente llega con disección aórtica tipo A, ahí cerquita al nacimiento de la aorta ascendente, y ahí el flash de disección me comprometió el ostium, y mi paciente al mismo tiempo me hace un evento coronario agudo isquémico cardíaco. Entonces son dos emergencias hipertensivas al mismo tiempo. Entonces ahí la mortalidad obviamente ya se duplica y ya son contextos completamente distintos. ¿Alguna otra duda adicional que tengan por allí? Muy claro, doctor, muchísimas gracias. Bueno, vuelvo y les repito, para mí fue un placer haberle transmitido a ustedes de forma didáctica
lo que se esperaba. Espero que les quede el mensaje guardadito para la casa y que obviamente tengan de dónde retomar pues las pautas para poder definir un tratamiento antihipertensivo en un paciente en la emergencia. Les reitero nuevamente el agradecimiento a CEMUSC por la invitación y si desean y puedo continuarles apoyando con conferencias en temas que necesitan con respecto a medicina interna. Doctor, una pregunta. En los casos de una paciente que me presenta a mí una eclampsia, ¿siempre tengo ese mismo orden de tratamiento, o sea, esa misma línea? Sí, realmente las guías de la ECOG, cuando revisadas entre preeclampsia y eclampsia, ellos utilizan abordajes distintos dependiendo de la edad gestacional del paciente y de qué tan alta tiene la presión arterial. Si es un paciente que me llega con datos de preeclampsia, un ejemplo, 140, me llega 150, 90 de presión arterial, y solamente me llega con eso, sin premonitorios y sin nada, es un paciente que perfectamente lo puede ingresar, solamente vigilar la presión arterial, hacerle controles y estudios para la preeclampsia. Paciente ya con eclampsia es un paciente que realmente ya es una emergencia como tal, ginecobstétrica. Entonces, antes de ir a por así definir pues la viabilidad del embarazo, tenemos que definir nosotros el tratamiento antihipertensivo per se para disminuir pues obviamente el daño cerebral que me puede condicionar la eclampsia y obviamente pues el riesgo de que mi paciente vuelva a convulsionar. Entonces, siempre recomiendan en caso tal de eclampsia o de preeclampsia, dependiendo de la edad gestacional y dependiendo a las cifras tensionales, puedes enfocar si le das tratamiento con nifedipina oral o le empezar bolodiralacino, pero en eclampsia per se, ahí ya tienes que entrar con la betalol y la impregnación de sulfato de magnesio. E igual como te explicaba, en algunas condiciones no van a tener acceso a esos medicamentos, entonces ahí se vuelve como que con lo que tenga disponible y pueda arrancar. Y si mi materna presentó, digamos así, ya la afectación del órgano blanco, eso al feto, que literalmente ya no hay oportunidad para ambos, o se puede salvar el feto si la materna tuvo algún problema cerebral o algo así. Mira, lo que pasa es que cuando nosotros tenemos la emergencia hipertensiva en la embarazada, realmente el sufrimiento fetal se empieza a manifestar de forma temprana. Entonces, por eso es que la indicación de finalizar el embarazo en un paciente que tiene emergencia hipertensiva, independientemente de la edad gestacional, está ahí. Obviamente, pues, no es lo mismo atender una eclampsia en un paciente que ya tiene 36 semanas a una eclampsia en un paciente que apenas tiene 24 o 25, como que tratar de aguantar lo máximo que se pueda, pero pues a la final, en conclusión, siempre hay que definir la viabilidad del embarazo. Es importante tener presente en este tipo de pacientes que en ellos, así como nosotros buscamos corregir la emergencia hipertensiva en ellos, lo que no queremos tampoco es llevarlo a una normalidad de presión arterial. ¿Por qué? Porque lo que está pasando, lo que le explica en la gráfica de presión hacia la derecha, a nivel cerebral, eso mismo puede pasar a nivel placentario. Entonces, si induzco a mi paciente una hipotensión previamente estando hipertenso, es un feto que probablemente también me va a inducir hipoflujo por la placenta y también va a presentar sufrimiento fetal solamente por haberle hecho una disminución abrupta de la presión arterial. Entonces, realmente es un manejo conjunto de medicina interna con ginecobstetricia. Obviamente la decisión absoluta la toma el ginecólogo y siempre la prioridad tanto de la madre y segundo la del feto, que es lo que en cierta parte pues podemos definir. Listo, doctor, gracias por la aclaración. Hay una última pregunta que dice que si el hígado puede resultar dañado en una emergencia hipertensiva. Realmente una falla hepática por emergencia hipertensiva, no. Lo que sí me puede dar es síndrome HELLP en una embarazada. Entonces, el síndrome HELLP sí me puede condicionar una alteración de la funcionalidad hepática, pero per se una emergencia hipertensiva con llevarme a sufrimiento hepático, no, porque el hígado, como ustedes recuerdan, es un órgano de capacitancia, es un órgano que tiene flujo bastante importante, tanto arterial como venoso. Entonces, su mecanismo compensatorio vascular es
muy distinto al del resto de órganos, entonces él se adapta mucho más a los cambios de cifras tensionales, entonces realmente per se una emergencia hipertensiva que no afecte el hígado, no. Si está en contexto de una embarazada, sí puede desarrollar síndrome de Hell como complicación de la preeclampsia. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes y pues, al doctor Diego Moreno, que pues, por la colaboración y por la disposición. Esperamos que pues sigan participando y pues también estar pendientes de pronto que él, ya que nos dice que nos puede colaborar con más charlas, a ver qué otros temas podemos abarcar. Entonces, de verdad, gracias. Bueno, con muchísimo gusto y hasta luego. Un gusto para todos.